siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Damas y caballeros, cabilleros todos, conciudadanos, sean bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos acá al aire, a nombre de ese gran equipo que encabeza en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixa Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César González, y en la conducción, Daniel Lara, quien les habla, Neomar Hernández. De igual modo, saludamos a quienes nos escuchan a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También pueden vernos a través de Periscope. @RCR750 es nuestra cuenta en Periscope. Y si quieren escuchar en diferido, lo pueden hacer a través de lacavilla.com. También nuestros programas en el canal de YouTube de la estación, Radio Caracas Radio en YouTube, @RCR750 en Periscope, Radio Caracas Radio en YouTube. Daniel Lara, bienvenido. Muchas gracias, estimado Neomar Hernández. ¿Cómo está usted? Aquí estamos, llegué sobre la hora, pero llegué a el programa. Llegó surfeando, llegó en patineta, ¿cómo llegó? No, llegué a pie, no mentira, llegué rapidito, no había cola. No, ¿cómo no va a haber cola? Si no hay carro. ¿No había cola en la avenida Páez? No, venía por la autopista, pero es que no hay cola, porque si no hay carro, ¿cómo va a haber cola, pues? Esos son logros del régimen de Maduro, que acabó con la cola. Así es. Y después la gente se queja y dice, no, que no gobierna, no tiene obra de gobierno que mostrar, el chavismo no ha hecho nada. Bueno, acabó con la cola, la gente se le quita el estrés cuando no hay cola, eso ya es un logro. No, esos son milagros que está recolectando el Vaticano para la beatificación de Chávez. O sea, hay 3 milagros, mira, sobre todo de salud. Chávez ha logrado unos milagros con la salud de los venezolanos, desde donde está. Por ejemplo, Chávez acabó con el estreñimiento. ¿Por qué, chico? Esa gente que decía, no, yo no puedo ir al baño si no me fumo un cigarro, eso se acabó. Pero ya cuando ves lo que vale un cigarrillo, sí. La gente se dejó de eso. Está en la otra cosa. Chávez curó la migraña. Sí, porque esa gente que decía, no, si yo no me tomo por lo menos un café en la mañana, yo paso el día con dolor de cabeza. Eso se acabó también. La gente dejó de tomar café y no le duele la cabeza. Ahí tienes, pues. Bueno, y el tercer milagro va a ser que acabó con la cola, Chávez. Porque a mí me revienta, Omar, cuando la gente dice, no, eso es culpa de Maduro, con Chávez no. ¿Quién es el padre de esta desgracia? Pues las cosas hay que ponerlo en su santo lugar. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo o no, pero puso a la gente, no, claro, y puso a la gente en la línea. Ahora ya seguramente la Organización Mundial de la Salud va a comenzar a mostrar nuestros avances, por ejemplo, en flagelos como la diabetes, porque ya la gente ni refresco va a tomar. Un refresco ¿tú sabes cuánto está costando un refresco de 2 litros? Creo que ya en estos días lo vi, porque ya uno lo ve de reojo.
creo que 200.000 bolos está costando un refresco de 2 litros ya. Y lo suben todas las semanas. Y entonces todo el azúcar, bueno, y que además, bueno, sí, aunque los refrescos ya los hacen, Daniel, y aquí los refrescos todos son como aquella marca, cero o diet o free calories, todo eso. O sea, ya aquí se acabó esos refrescos que aquí la gente escogía, no, que si quiero no, aquí todos son sin azúcar, pero igualitos son carísimos, ¿no? Tú sabes que una de las cosas que ocurren en el mundo, porque si algo ha hecho el chavismo es sacar a Venezuela del mundo, así como el castrismo sacó a Cuba del mundo. Esos son milagros del comunismo. Sí. Sacan a sus países del mundo. Una de las cosas que más me ha llamado la atención en los países de los cuales he ido en este periplo es el tema del reciclaje. Y de cómo el reciclaje la gente lo entiende como un beneficio económico para su bolsillo. Entonces, una persona va a comprar un refresco, y lo recuerdo por lo que me estás diciendo, y tú vas a comprar un refresco, y tú compras el refresco no tanto en función de tu gusto, sino en función del precio y en función de lo que te retorna la botella desechable cuando tú la llevas a reciclar. Te pongo un ejemplo. Tú compras un refresco de 1,5 litros aquí en Alemania y te cuesta 0,89 euros. Pero la botella, cuando la llevas a reciclar, te dan por esa botella 0,25 euros. Y te dan 0,25 euros si la botella es de litro, si es de 2 litros o si es pequeña. Entonces, obviamente, tú comprando las botellas pequeñas, cuando vas a retornar las botellitas, te dan una cifra mayor y entonces te sale el refresco mucho más barato. Eso en el caso del refresco. Hay cosas de las cuales no podemos hablar aquí, pero hay productos, bebidas espirituosas, que tú te pones a ver y tú dices, oye, pero aquí esto yo no sé cómo la gente no para en alcohólica. Porque entonces esas que se compran por cajas, cuando tú las vas cuando la caja sale en 6 euros, pero te dan 0,25 por cada botella. Entonces cuando tú la vas a retornar, bueno, casi que te pagan por llevarte la caja, una cosa loquísima. El reciclaje, lo importante del reciclaje. Eso, bueno, veamos cómo en Venezuela jamás se ha podido, ¿vale? Tener un buen programa de reciclaje de basura y de tratamiento de los desechos. No, y creo que, bueno, eso da cuenta de cómo nos importa poco el tema, ¿no? Esos son discusiones del primer mundo. Aquí nosotros estamos en otra cosa. Y estamos eso que tú dices, ¿no? Estamos tan aislados del mundo que hasta los gestos o los rasgos comunes que compartimos, no con el mundo, sino con el vecindario, y estoy hablando de países que están muy cerca de Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, México, bueno, y todo lo que viene hacia abajo, hacia la Patagonia, ¿no? Y todos los países del Cono Sur. Y eso hasta en la corrupción, ¿no? Porque yo quiero volver sobre este tema, el tema de Odebrecht. Odebrecht, que ha generado escándalos en todas partes, acaba de hacer que caiga el gobierno, un gobierno que no se veía mal en cuanto a sus bases de sustentación, digamos, de gobernabilidad, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que ganó bien sus elecciones, o sea, ganó cerrado, pero ganó bien porque el que llegó segundo, que fue Keiko, que ganó cerradito. Keiko tampoco es que era una oposición hostil, era una oposición, lo que puede llamar uno dentro de la ciencia política, una oposición leal, aunque el fujimorismo de leal tiene poco, pero no era, por ejemplo, la amenaza de la izquierda. Entonces, uno decía, bueno, este gobierno va bien, el hombre había hecho una política, además, en la que capitaneaba las acciones de, digamos, el Grupo de Lima y el acercamiento a los Estados Unidos con toda la región a propósito del caso Venezuela, que en sus indicadores económicos creo que no estaban mal. Y bueno, el gobierno colapsó por ese escándalo de Odebrecht. Lo mismo pasó en el Brasil con Dilma, lo mismo pasó... bueno, ya luego de su salida en el poder con Martinelli en Panamá, que ese sí lo agarran ya luego de que deja el poder porque perdió las elecciones su partido. Lo mismo ha salpicado en alguna medida, aunque son otros casos, los de el kirchnerismo en Argentina. Lo mismo ha pasado en Ecuador con el gobierno nuevo del digamos, ya no es el correísmo, ¿no? Sino del neoleninismo que hay allí, porque Lenín Moreno parece que tiene su propia facción, es el neoleninismo. Entonces, que llevó a que el vicepresidente fuese llevado a tribunales. Y tú ves todo el continente y tú dices, bueno, aquí a todo el mundo
por lo menos un primo, un hermano o un ahijado por allá le agarraron. En Venezuela no ha caído el primero, chico, Daniel. En Venezuela no cae nadie por Odebrecht. Pero nadie habla de Odebrecht. Porque en Venezuela vamos a beatificar a la clase política en pleno. No hay un solo político metido en Odebrecht en Venezuela, siendo Odebrecht el país de toda América donde Odebrecht tenía más obras, más cifras altas, más millones en contratos. En Venezuela no hay ni una investigación. No solamente no la hay, sino que nadie la pide. No, nada. Mira, es tan así. Mira, estamos en ese sentido tan apartados del mundo real, del mundo normal, o por lo menos de lo que lleva a cabo nuestro vecindario, que tuvo los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, que meter en una de las listas estas de la OFAC a uno de los tipos que, por confesión además de los spin doctors, de los tipos estos que hacen la campaña, que armaban las campañas, el que armó la campaña con Chávez, que creo que era asesor también con Lula, uno de estos brasileños que estaba muy vinculado a los sobornos de Odebrecht, dijo en sus declaraciones que le había pasado billete a un señor que tenía un cargo muy importante en Corpo Miranda, que es este organismo paralelo que le montaron al gobierno de Enrique Capriles mientras era gobernador, que tiene por nombre este señor Américo Mata, que es mano derecha de Elías Agua. Bueno, ese señor lo acaban de sancionar, creo que el día de ayer o antes de ayer, y mucha gente lo metieron en esa lista, en la que, por cierto, está acompañado del que era, yo no sé si todavía es presidente del Seguro Social, Rotondaro, y está acompañado de otros dos que no tienen tanto, digamos, tanta prosapia dentro de la burocracia criolla, pero que están metidos en la lista igualito. Y uno ve a este Américo Mata y uno dice, bueno, ¿y quién es ese? Bueno, eso. Cuando ese señor lo meten en esa lista, uno lo primero que dice es, chico, lo están metiendo en la lista porque el tipo está metido por la confesión de los autores materiales del delito en todo lo que ha ocurrido con Odebrecht, al menos en el capítulo Venezuela. Pero aquí nadie hablaba de ese señor. Nadie hablaba de la prensa, pues, por lo menos. Yo recuerdo los trabajos de Armando Info, cuyos periodistas, por cierto, creo que la mayoría tuvieron, si no todos, tuvieron que irse del país porque los estaban persiguiendo, les iban a hacer de todo si seguían publicando. Bueno, recuerdo quizá alguna cosa que uno leyó en el Nacional, en el Estímulo, pero de resto, o sea, Américo Mata para la gente es una incógnita. Bueno, el tipo está sancionado, está metido en las listas por eso, porque el tipo recibía la plata, era el enlace, siendo funcionario de Corpo Miranda. Pero nadie, más allá de Américo Mata, nadie. Entonces uno no sabe quién es. Tarek William Saab, obviamente, ¿qué se va a estar dando por enterado? Tarek William Saab no está ahí para eso. Tarek William Saab está para blindar la revolución y para asegurar que la purga sea lo más quirúrgica posible. Es decir, que se saque a los que no convengan y se deje a los que convengan dentro del tren de la revolución, ¿no? Pero esto es lo que está pasando, Daniel. Daniel se ha quedado en el espacio interestelar. Hemos perdido a Daniel, pero vamos a retomar comunicación con él. Y hablando de Odebrecht, a la vuelta del corte comercial, vamos a hablar del caso que está fresquito, el caso de Pedro Pablo Kuczynski. Hoy vamos a hacer un Voces de la Democracia con el discurso, entiendo, que deja Pedro Pablo Kuczynski cuando el día de ayer renuncia. Pero es que la renuncia es la coronación de una catarata de cosas, ¿no? O la cúspide de la montaña, de una especie de montaña de cosas que venían ocurriendo y que, bueno, que en países que aún conservan rasgos democráticos, y Perú es eminentemente un país que todavía era una democracia, bueno, llevan a que los funcionarios, los burócratas, los gobernantes tengan que rendir cuentas al final del día y que si salen reprobados en esa rendición de cuentas, bueno, tienen que dejar el poder, porque esos son los mecanismos de Contraloría que asegura la democracia. Vamos a ver qué dijo Pedro Pablo Kuczynski a la vuelta de este corte comercial y vamos a conversar también con un colega peruano, a ver qué impresiones como periodista y como peruano tiene de lo que está ocurriendo en Fresquito allá en el Perú. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Tú eliges el destino y tu viaje en primera clase hace de tus vacaciones una experiencia única e inolvidable. Disfruta de nuestras promociones de Semana Santa en Los Roques, La Tortuga, La Gran Sabana, Margarita y Mérida. Reserva ya al 0414-330-4342 o escríbenos a info@tuviajeenprimeraclase.com, el sitio donde nuestros clientes son VIP. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. ¿Te gustan las pizzas? Te recomiendo la del restaurante Montana Grill, horneadas en horno de leña. Te recomiendo la Montana Grill, la especial, la granjera, la caprichosa, la primavera o como tú la prefieras. Pídela como tú quieras. En la Candelaria, esquina Candilito, restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes, Actos valientes y grandiosos. victorias y derrotas. Ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. La democracia es justamente el gobierno del demos. Y para no ponernos filosóficos, pero para conceptualizar como es debido, ese gobierno del demos es el gobierno de la gente. Es, en tiempos contemporáneos, un gobierno que entiende que tiene que haber representación política porque no todos podemos mandar al mismo tiempo, mucho menos, con toda la complejidad de la sociedad moderna, en la que hay múltiples trabajos, la división del trabajo, por supuesto. Uno no se dedica a una cosa, otros se dedican a otra. Tiene que haber alguien que gobierne, tiene que haber alguien que regente la política, que esté en primera fila, por supuesto. Pero que esos que están allí no son más que representantes de la voluntad popular. Y que esa voluntad popular se canaliza no solo en elecciones, sino que se canaliza a través de una labor permanente de contraloría de ese pueblo a esos gobernantes. Cuando los gobernantes fallan, el pueblo reprueba, y reprueba sacándolos del poder, vía elecciones o vía los otros mecanismos que constitucionalmente, legalmente, tenga para ello. ¿Qué sucede? Bueno, el día de ayer ha renunciado Pedro Pablo Kuczynski, presidente constitucional, como les gusta decirlo acá. Obviamente que si es presidente es constitucional. Generalmente los presidentes ahora son electos por la gente, son constitucionales, de la República del Perú. Vamos a ver qué dijo el día de ayer Pedro Pablo Kuczynski, alias PPK, cuando deja el poder tras estos escándalos de sobornos, de compra de votos en el Parlamento, que arrancaron muchos meses antes con el tema de Odebrecht y su implicación en el fulano caso de Odebrecht, que ya se hace continental. Queridos compatriotas, el 28 de julio de 2016 asumí, por mandato del pueblo, la presidencia de la República, la cual he venido desempeñando, dando lo mejor de mí, a pesar de la constante obstaculización y ataques de los cuales he sido objeto por parte de la mayoría legislativa desde el primer día de mi gobierno. Esta confrontación política ha creado un clima de ingobernabilidad. Se han presentado muchas interpelaciones, censuras de ministros y de un gabinete entero, y un proceso de vacancia en contra de mi persona con el pretexto de que yo había supuestamente mentido sobre mi vida profesional e incluso, una vez superado este trance, el 21 de diciembre se ha vuelto a la carga con una nueva moción que tiene los mismos argumentos y contiene los mismos hechos que se rechazaron en la primera hace solo 3 meses. Como corolario de esta situación, han seguido sucediendo cuestiones inexplicables en una sociedad democrática
como la publicación de una serie de informes defectuosos y que contenían graves errores, como se ha demostrado en distintos medios. Se trata además de informes con carácter reservado que fueron destinados exclusivamente a la comisión investigadora respectiva. Estos han sido utilizados en perjuicio mío y de mi gobierno, pero no ha sido así. Frente a esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República, porque no quiero ser un escollo para que nuestra nación encuentre la senda de la unidad y armonía que tanto necesita y que a mí me negaron. No quiero que ni la patria ni mi familia sigan sufriendo con la incertidumbre de los últimos tiempos. Habrá una transición constitucionalmente ordenada. Habrá una transición constitucionalmente ordenada. Y esto parece, bueno, desde un punto de vista aséptico, es decir, de quien se sitúa solamente a evaluar sin simpatías el fenómeno. Bueno, parece que las cosas funcionan, o parece que hasta el momento van funcionando. Más allá de que uno pueda decir que uno lamenta de que este es un presidente amigo de la causa democrática venezolana y que a simple vista parecía un buen presidente, no podemos decir más allá porque no, obviamente no vivimos los rigores que viven los peruanos, no sabemos cuál era la verdadera naturaleza de su gestión de gobierno en estos últimos meses, pero no parecía un hombre que debía dejar el poder de esa manera, ¿no? Pero el hombre ha retirado su aspiración a continuar como presidente por el bien de la nación. Estas son las cosas que uno extraña a veces en muchos políticos. Hay políticos que tienen sentido, digamos, de grandeza, sentido de Estado, de que el poder trasciende la transitoriedad que implica que ellos estén en una silla. Y esto es lo que parece uno advertir en este discurso. Pero más allá de eso, y que quisiera actualizar la información, cuando digo que las cosas funcionan es porque las cosas tienden a parecer que funcionan. La Fiscalía del Perú ya pide que se prohíba la salida del Perú a Pedro Pablo Kuczynski, porque supongo van a someterlo a toda una cantidad de investigaciones más rigurosas. Y conectamos con Daniel. Daniel, acabamos de terminar de escuchar las palabras de PPK, y actualizaba yo la información con que, bueno, ya parece que hasta se ha activado la fiscalía porque no van a dejar que salga del país. O sea, me imagino que lo van a someter a una investigación más densa y que esto va a devenir en un resultado, que es lo que espera la gente, ¿no? Pero no sé qué querías complementar sobre esto que escuchábamos antes de tratar de continuar intentando comunicarnos con nuestro invitado del día de hoy. Así es. Bueno, lo fundamental es que Pedro Pablo Kuczynski en su intervención de ayer pone la lupa en particular sobre el asedio que él denuncia, que un Congreso adverso, porque estaba bajo control mayoritario de partidos opositores distintos a su partido, él pone el ojo y pone la lupa sobre la acción legislativa que desde el inicio de su gobierno se vivió en el Perú. A mí eso me llama la atención porque lo que Pedro Pablo Kuczynski está... de lo que se queja en su intervención es de que el Congreso está haciendo su trabajo, porque el Poder Legislativo precisamente lo que tiene que hacer es vigilar al Poder Ejecutivo. En tal sentido que esa queja que hace Pedro Kuczynski a mí sinceramente me pareció fuera de lugar, más cuando se supo que el hijo de Fujimori fue grabado, y eso lo conoció todo el Perú, ofreciendo coimas y ofreciendo contratos a diputados para que votaran a favor del señor Kuczynski en el Congreso. En tal sentido que lo que se está viviendo en el Perú es una situación lamentable. Yo no tengo duda de eso. Lamentable porque estamos viendo otra vez a un presidente del Perú saliendo del poder de forma sin completar su periodo, en este caso, pero no ha habido
en los últimos años un solo presidente del Perú que salga de la presidencia sin tener un reclamo a sus espaldas. De tal manera tú tienes que Alan García Pérez en su primer gobierno salió, prácticamente se tuvo que ir al exilio. De Fujimori ya sabemos cómo salió. Luego de Fujimori, bueno, Valentín Paniagua tuvo el gobierno que tuvo y quizás por haber tenido las características que tuvo, no hubo mayor escándalo posterior. Y el caso de Toledo, también prófugo de la justicia. Y el caso de Ollanta Humala, también procesado por la justicia. Y ahora el caso del presidente Pedro Pablo Kuczynski, que debe dejar el poder, renunciar y además de eso va a ser procesado. Sí. ¿De qué estamos hablando entonces? Cuando vemos todo esto. Estamos hablando de que pareciera que de verdad hay un problema grave en el Perú, pero al mismo tiempo hay algo de lo cual, sobre lo cual llamar la atención, Neomar, que el país sigue andando. Sí. El país sigue su marcha y hay una opinión pública viva y con fuerza exigiendo política. Y yo creo que eso es lo que hay que reivindicar en este momento. Estamos tratando de comunicarnos con el reportero del diario El Comercio de Lima, Rodrigo Cruz, con quien queríamos revisar más o menos cuál es el ánimo ahorita en el Perú. Sí. Yo creo que probablemente después del corte comercial podremos hacerlo. Pero creo que lo fundamental en todo esto, Neomar, es que América Latina sigue teniendo problemas en cuanto a instituciones, pero sigue intentando sacudirse de esos problemas para caminar derecho. Pareciera que América Latina en pleno fuese un alcohólico, y me disculpan el símil, un alcohólico intentando recuperarse, intentando salir del alcoholismo. O sea, sabemos que somos un continente con problemas graves de corrupción, con falta y con déficits institucionales gravísimos, pero la opinión pública, la ciudadanía sigue haciendo el intento de que se camine por el lado correcto. Y por eso es que se ve lo que se ve en Perú, por eso es que se vio lo que se vio en Brasil, por eso es que se vio lo que se vio en Ecuador, en Argentina, Panamá, en Costa Rica hace unos años. Y bueno, y así poco a poco va América Latina a los trompicones, pero haciendo el intento de construir instituciones fuertes, impermeables a estas coyunturas que dan cuenta de los gobiernos cuando se meten o cuando caen en manos de ciudadanos corruptos, Neomar. Así es, Daniel, y eso lo anima a uno como, bueno, por decirlo de alguna manera, como latinoamericano, pero le decepciona a uno muchísimo cuando se viene al plano local y se mira a uno en el espejo como venezolano, porque si tú revisas todos los indicadores, no de transparencia, no de corrupción, mejor dicho, sino de transparencia en la gestión pública, que es más o menos lo que evalúan todos estos institutos internacionales que te evalúan la gestión de gobierno. Venezuela parece de colista todo. Bueno, depende en transparencia, ¿no? Si lo ves en corrupción, si lo ves como corrupción, aparecería no de colista, sino de primer lugar, ¿no? Eso es lo que tú revisas como constante. Y vas a ver que cuando te pones a sopesar, a hacer una especie de ejercicio comparado entre importancia de las denuncias o magnitud de los montos de dinero denunciados por corrupción en países parecidos a Venezuela, bueno, y ni siquiera parecidos, países que tienen unas economías mucho más pequeñas que las que en teoría debería tener Venezuela, porque Venezuela es un país petrolero a fin de cuentas, aunque nos guste o no nos guste, y eso tiene un impacto en nuestra economía. Bueno, cuando tú ves las denuncias de corrupción, tú dices, caramba, allá por tan poco, y no estoy hablando solo del Perú, allá por tan poco se ha hecho tanto escándalo, y no lo estoy diciendo en el sentido, digamos, de crítica destructiva, lo estoy diciendo más bien en ánimo positivo. Por tan pocas cositas se han hecho tantos escándalos, pero son escándalos virtuosos, son escándalos positivos, porque esos escándalos de la opinión pública son los que mueven los cimientos del establecimiento político y lo sanean en alguna medida, con todos los problemas que lleva a sanear un establecimiento político. Pero en Venezuela tú ves todo lo que ha corrido en 18 años, y que no haya nada grueso, que tú saques como un caso de, mire, aquí hubo un funcionario que siendo el partido gobernante hizo tal o cual cosa y trata los barrotes de la cárcel, está debidamente procesado por la justicia. Tú no tienes un caso de eso. Bueno, para muestra un botón, el primer militar corrupto, al menos el primero con notoriedad que tuvo este gobierno,
18 años después es que se acordaron que estaba metido en unos guisos denunciados por el mismo gobierno en su momento y reconocidos por toda la comunidad nacional, que es el señor Krughofer, general de la República, del Ejército creo, o de la Guardia. Bueno, Krughofer se acordaron ayer porque lo vieron pasando en un aeropuerto, antes de ayer, en la madrugada, lo vieron de tránsito en un aeropuerto, que es que estaba metido en un caso de corrupción acá y que había que ponerlo preso. Claro, porque ahora van a buscar chivos expiatorios para decir que la fiscalía, para decir que el sistema de justicia venezolano sí está haciendo algo, pero en el fondo lo que están haciendo es purgarse entre ellos para dejar el pastel o más cantidad de pastel para menos que cada vez quedan en el politburó gobernante, y número 2, para tener algo que tirarle a la opinión pública en medio de una campaña que no es campaña ni es nada, porque aquí no hay elección ni hay nada, aquí lo que es una farsa. Entonces vamos a ir a la pausa comercial y venimos con más comentarios de este caso y más participación de ustedes a través de todos nuestros medios de participación. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore della Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. Una delicia. En Il Sapore della Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. Pruébalas. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si visitas el Estado Vargas y estás hospedado en el Hotel Muévete por Vargas, coordina con ellos visitas a centros comerciales, paseos a playas, montañas y piscinas en sus confortables mini pullman y sus traslados, además de su servicio de taxi y totalmente gratis Wi-Fi e Internet. Disfruta sus comodidades ya que aceptan todas las tarjetas y pagos por transferencia. Hotel Muévete por Vargas en la urbanización El Balneario de Catialamar, Avenida del Ejército, calle 13 entre calle 5. Teléfono 0424-128-7982 y reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. Si buscas bienestar, deshacerte del dolor y fortalecer tu musculatura de forma correcta, ven a Global Therap, donde nuestros fisioterapeutas desarrollarán para ti el tratamiento más efectivo para tu pronta recuperación. Fíjate bien, porque Global Therap es solo uno. Teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. Para desayunar, mi cochinito favorito te espera y te ofrece cachapas, empanadas, hallaquitas de maíz, tortilla de chicharrón, jojoto, sándwich y variados desayunos criollos. Todo para comer al momento o para llevar. Acércate a las Mercedes, calle Nueva York, y disfruta del sabor que solo te ofrece mi cochinito favorito. Carnoso, jugoso y sabroso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y Así Nos Va y quiero reiterar mi llamado a la calma, mi llamado a la serenidad, con toda la responsabilidad del caso, Daniel, a las personas múltiples personas, yo no lo dije el día de ayer porque, bueno, en el programa con el doctor Samuel Hurtado, además, se nos iba a ir el tiempo en esto, pero quiero aprovechar estos 2 minutos para además mandar mi abrazo solidario a las personas que dentro y fuera de Venezuela, muchísimas, desde ayer temprano, estuvieron llamando a la estación para ver qué ocurría con la señal, porque la verdad es que en señal abierta no estamos saliendo a esta hora. Tenemos ya todo el día de ayer, creo que la noche de antes de ayer también teníamos esa caída en la señal y seguimos fuera del aire, pero se debía a un motivo estrictamente técnico. Yo quiero que generalmente como RCR es como una casa y es como una familia, ustedes que conocen personas que escuchan la estación y que ustedes probablemente me estén escuchando a través del internet, les digan que se queden tranquilos, que es un motivo estrictamente técnico y se está trabajando en su solución.
está a esta hora el equipo técnico de RCR trabajando en nuestra zona de transmisiones para reponer la avería, porque hay avería de algunos instrumentos de transmisión allí que hubo que reemplazar, otros se están reparando, pero eso se está solventando y eso va a estar solventado a más tardar, prevé nuestro equipo directivo, a comienzos de la semana que viene, pero estamos tratando de que eso esté listo antes de que culmine la semana. Entonces, calma, no es nada del otro mundo en cuanto a que la gente empieza a pensar, a maquinar, no, que sí que lo sacaron, que no lo sacaron, es un problema técnico que se está tratando de solventar. Bueno, quizás sí debido a las altas y bajas de voltaje. Hoy, por cierto, hubo otro apagón a mitad de tarde, que Daniel, uno está acá en Caracas y bueno, probablemente en el interior sea peor, y uno piensa como en las películas de guerra, esas que cuando bombardeaban, César sabe de lo que lo pasaban los aviones, entonces se iban esas idas y venidas de luces, esos bajones, esos picos. Bueno, así estamos, pero es porque bueno, el servicio está colapsado. Ya esto hablamos en días previos, ¿no, Daniel? Adelante. Colapso. Esa es la palabra que define todo, colapso. O sea, cuando tú quieras hablar de Venezuela, yo creo que estos locos que le cambiaron el nombre al país, le pusieron República Bolivariana, deberían ponerle República del Colapso, porque Venezuela en este momento no es otra cosa que un gran colapso. Mira, volviendo con el tema de Perú, hay una gran preocupación, porque evidentemente no es para menos. Los venezolanos, cuando queremos revisar, ¿no?, lo que ocurre en cualquier país, siempre lo vemos a través del prisma nacional. Entonces dice, oye, pero Pedro Pablo Kuczynski era amigo de la oposición venezolana, se había declarado enemigo del régimen y ahora lo sacaron del poder. Con respecto a Perú hay que decir que ha quedado el vicepresidente, ¿no?, que hacía llave o fórmula con Pedro Pablo Kuczynski, y tiene una posición igualmente firme con respecto al régimen venezolano. Pero además de eso hay que decir que en todo el arco político peruano no hay ni un solo partido chavista, sí, ¿no? con fuerza para torcer la voluntad de la mayoría de la ciudadanía peruana de rechazar y repudiar lo que está ocurriendo en Venezuela. El fujimorismo, con sus idas y sus venidas, tanto el ala de Keiko Fujimori, que es la hija y la líder fundamental, tanto del ala de Kenji Fujimori, que es el muchacho loco de la partida, ninguno de los dos está de acuerdo con el chavismo. El APRA ni se diga. Claro. Y el propio movimiento de Ollanta Humala fue bastante cauto con sus acercamientos al chavismo. Sí, sí, sí. Entonces, hay que revisar bien esas cosas. Y creo que es necesario tranquilidad con respecto a eso. Yo no creo que vaya a haber un giro de la política exterior peruana. Para empezar, porque si algo tiene el Perú, al igual que Brasil, al igual que México, al igual que Argentina, es una diplomacia, una burocracia diplomática en el buen sentido, de bueno, podríamos decir, de siglos de aprendizaje y de unas posiciones que son bastante serias. Entonces, por ese lado, creo que para los que tienen dudas con respecto a eso, no tienen más que revisar las cosas. Y en último lugar, Neymar, tenía que decir, aprovechando que la conexión me deja hablar, qué maravilla hoy. Sí, ¿no? vale. Que el Congreso peruano, así como he hablado bien de la diplomacia peruana, tengo que decir que el Congreso peruano es uno de los congresos con mayores escándalos del continente americano. Bien pintoresco, además, los escándalos, ¿no? No, y no desde hoy. Te estoy hablando de que el Congreso peruano, los debates que allí se dan, a veces, oye, pueden dar hasta vergüenza, ¿no? Porque el tono que se utiliza, los intercambios, etcétera, siempre ha sido el Congreso peruano una cosa un poquito particular. Eso ocurre normalmente, sobre todo aquí en Venezuela, allá en Venezuela, ¿no? O aquí en Venezuela, porque yo sigo estando en Venezuela, aunque esté lejos. Se habla mucho de la segunda vuelta presidencial como una alternativa y tal. En todos los países donde hay segunda vuelta presidencial, en la primera vuelta se escoge el Congreso. Lo que quiere decir que si en efecto ningún candidato alcanza la mayoría de votos en la primera vuelta y se va a segunda vuelta, siempre hay un Congreso atomizado. Sí. Entonces eso termina repercutiendo
en lo que llamaba Pedro Pablo Kuczynski la gobernabilidad. Tal cual. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la América Latina sigue siendo presidencialista, Neomar, y los presidentes siguen queriendo tener todo el poder sin un Congreso que los controle, cuando la historia ha mostrado que las democracias son mejores cuando tienen un Congreso responsable que cumple su labor de verificar y revisar, sin caer, por supuesto, en el chantaje a las administraciones del Ejecutivo. Eso creo que está perfectamente claro y ejemplos sobran. Así es. Bueno, no sé, hablando de Perú, uno podría acudir a la explicación, digamos, de la cultura histórica, porque Perú viene, si yo no recuerdo mal, Daniel, de ser, la herencia colonial de Perú es de ser un virreinato, ¿no? Y que tenía una importante participación dentro de lo que era la visión colonialista de la corona española en aquel momento. Entonces, se podría pensar, y tienden los politólogos, los historiadores que estudian este fenómeno, a pensar que los países que fueron virreinatos y que no fueron como Venezuela, una capitanía general que tiene una importancia, digamos, político-administrativa menor que un virreinato, por supuesto, y económicamente menor también, en el entendido de lo que era una colonia y el imperialismo visto desde la colonia española, o las colonias españolas, porque se veían esas colonias o se sopesaba su importancia básicamente por lo que podían llevar a la metrópoli, las materias primas que se podían sacar de ellas. Se podía pensar que esa burocracia a la que tú le has dado loas hace algunos minutos es tal cosa porque hay una larga tradición que fue heredada, claro, en virtud de que era un virreinato y una estructuración jerárquica bien demarcada de las responsabilidades de cada uno de esos funcionarios, de esos burócratas, en el mejor sentido de la palabra, del burócrata, ¿no? En cambio, Venezuela no, Venezuela era más el desorden, ¿no? Podría ser esa una lo que pasa es que si esto me lo enseñó y tengo que darle el crédito, por supuesto. Yo una vez le hice esa pregunta a mi profesor Arraiz Luca, Rafael Arraiz Luca, que fue mi profesor de Historia Contemporánea de Colombia en la Universidad Católica Andrés Bello, de que Colombia había sido un virreinato y nosotros habíamos sido una capitanía general. Y eso es una especie de complejo de inferioridad que tenemos los venezolanos cuando se evalúa la historia. Y la explicación va más allá, porque lo que dice Rafael Arraiz Luca, que es cierto, es que dice, pero es que nosotros no es que éramos capitanía general y Nueva Granada era un virreinato porque había algo contra Venezuela, sino por una razón fundamental. Los que eran virreinatos porque tenían más población. El territorio de lo que se conoció como la Capitanía General de Venezuela era un gran territorio con muchos recursos, pero con muy poca población. Y recuerda que la colonización fue fundamentalmente un proceso político, como no, económico también, pero religioso igualmente. Entonces, ¿qué era lo que se hacía en la colonia? Bueno, sumar fieles a la fe católica. Y mientras más población había, evidentemente, más necesidades de instituciones eran las que se tenían. Por eso es que en Perú había un virreinato, por eso que en Nueva Granada había un virreinato, por eso que en el Río de la Plata había un virreinato, y por eso es que Venezuela era una capitanía general. Así es. Bueno, vamos a notificarle a nuestros oyentes, además, que no pudimos comunicarnos con nuestro amigo Rodrigo Cruz, que es periodista del diario El Comercio de Lima. Queríamos ocultar su opinión sobre lo que está ocurriendo. Trataremos de hablar luego con él, porque Rodrigo tiene una visión bien importante, pero lamentablemente... Y creo que Perú va a seguir dando que hablar estos días. Sí. O sea, que tiempo habrá para conversar con Rodrigo más adelante. Porque ahora viene lo que el mismo Kuczynski llamaba llenar la vacancia, ¿no? Y el proceso del llenado de esa vacancia, bueno, además de que sí está matizado de todo lo que hemos dicho nosotros, de unos procedimientos bien delimitados y bien ordenados que en teoría llevan la transición o apuntan a que la transición se lleve de manera ordenada, bueno, siempre habrá cosas interesantes porque, como he dicho también en el corte anterior, el fujimorismo es como una caja de Pandora, ¿no? Uno no sabe qué sale allí, ¿no? Pero... No, ahí salen samuráis, salen ninjas, es una estrellitas de, ¿cómo le llaman? Shuriken, todo esto, ahí es una cosa loca. Nunchacos, una cosa verdaderamente que uno no sabe qué esperarse. Pero lo importante, y es lo que yo veo con asombro, y por eso es que yo invito, de verdad, sobre todo a la gente que le encanta la censura, que los hay rojos, los hay blancos, los hay amarillos, que les encanta la censura, a que se den un paseo por la prensa peruana, de la forma como la prensa peruana no le ha dado cuartel a la clase política en pleno, porque la crítica que hay en Perú es contra toda la clase política, no nada más contra el gobierno caído.
porque dicen cómo es posible que ese Congreso tenga ese atajo de malandros allí capaces de negociar su voto, y allá nadie dice, en Perú, nadie sale a decir, no, pero hay que sumar, no reste. Bueno, y ni tampoco salen a decirle a los medios de comunicación, a ese periodista que anda diciendo cosas a la oposición, sáquenlo de allí porque ese no suma, eso solamente resta. Esas cosas en Perú no pasan porque hay una opinión pública que exige, porque hay una ciudadanía que exige y que se indigna, lo que hablábamos ayer con el profesor Samuel Hurtado, gente que se indigna por su nación, termina configurando una nación que saca de su seno a elementos perniciosos cuando caen en la corrupción. Vamos a ir a la pausa comercial y a la vuelta de este corte voy a leer algunos de sus mensajes, los tenemos olvidados, pero es que la mayoría de los mensajes son de personas que están alarmadas, reitero, porque no estamos saliendo en señal abierta, ya yo les expliqué por qué. Calma y cordura, como decía Eleazar López Contreras, ya venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Il Sapore de la Nonna se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el cordon bleu acompañado con pasta al fileto, los raviolis de carne, pollo o ricota y espinacas, con las deliciosas salsas del día, la tradicional pasta Frank Sinatra con camarones y lomito. Eso y muchas cosas más las consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR, porque lo bueno une. En el restaurante El Budare de la India puedes saborear y deleitar las multisápidas arepas con el relleno que tú prefieras y un refrescante batido de frutas frescas. Ah, y de las sopas y hervidos, ni hablar. Avenida Páez El Paraíso frente a las quintas aéreas, restaurante El Budare de la India. Deleita tu paladar. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en el último segmento de su programa Y Así Nos Va. Daniel, voy a leer un mensaje que llega por acá, una denuncia local. De Perú nos venimos a Venezuela. Hay una urgencia que tiene la gente acá y nos dice lo siguiente: quieren mudar el centro de recolección de basura de Las Mayas a la zona de La Yaguara por negligencia y la misión vivienda pegada a Las Mayas, dice Ana Ruiz. También nos dice por acá, ¿de qué vale reciclar si en Las Mayas echan toda la basura junta? Lo que hacen con las manos lo estropean con los pies, dice Rubén Martínez desde Coche.
También Alfredo Vargas nos dice un par de horas de agua y luego 5 días sin aguas en la parroquia de La Pastora, detrás del Palacio de Miraflores, allí al ladito de donde tiene su pieza, donde tiene su cuarto de consortes Nicolás Maduro. Pero Nicolás tendrá agua, habrá que preguntar. No, ¿tú crees que le va a faltar el agua, chico? No, yo no sé, porque si tiene agua, mejor no digo lo demás, porque van a decir que no utilizo bien el lenguaje. No, yo me imagino, por dónde, déjalo hasta ahí, porque déjalo para pero... Twitter, Daniel, por favor, déjalo mejor bien, para Twitter. Está bien. Ajá. Aquí tenemos algunos mensajes, servicio público. Ni sidipina, ni velán o adaloro, atenolol, neformina o glucofaje para la señora Ana Guillermina González. Quien puede ayudarla, su número de teléfono es el 0412-922-2397. Igualmente para Marisol Méndez, el medicamento de Flaxacol de 30 miligramos o prednisona. Su teléfono el 0412-705-8062. Esto es para Marisol Méndez. Tenemos además varios mensajes acá por nuestro canal en YouTube antes que se nos acabe el tiempo. Nos dice Rister, la única explicación a la brecha social en Latinoamérica es la corrupción, las mafias, los narcos, los ladrones indolentes. Son ellos los enemigos de la dignidad y el progreso. Igualmente nos dice por acá Félix Guedes. Ahora las nuevas mafias creadas en el centro del país son las mafias que explotan ríos y quebradas en todo el centro. Los planes entran y salen y nadie hace ni dice nada. Nos dice Iraiza Rojas, querido Neomar y Daniel, la corrupción en la clase política y gran parte de la sociedad usó la corrupción para sus acólitos y Chávez y sus secuaces las multiplicaron por 1000. Nos saluda Kimberly Flores desde Ecuador y nos dice por acá también Giovanni Naro, es bueno saber solamente que lo de RCR se trata de un problema técnico. Si es un problema técnico, Giovanni, calma y cordura. Así es. Bueno, yo le mando mi saludo a Darwin Moreno, a Víctor Díaz. Mira, gente, Darwin es del 23 de enero, Víctor es del Guarataro. Tantas personas que nos escriben desde los sectores, como dirían antes, porque yo ya no creo en eso de los sectores acomodados ni de la clase media. La clase media, bueno, es una especie en extinción, ¿no? Pero desde sectores un poquito más pudientes, otros un poquito menos pudientes, pero los que están todos los días con el oído pegadito al radio, esperando en los programas de Radio Caracas Radio, que están muy preocupados, y les reitero, quédense tranquilos, es un problema técnico que ya se está solventando. Hay muchas personas escribiéndonos por acá por ese motivo, pero quédense tranquilos. Daniel, se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Despida usted, le doy ese honor. Caramba, muchas gracias, doctor. Se nos acabó el tiempo por hoy, pero no crean ustedes que nosotros nos vamos a ir tan tranquilos y nos vamos a volver. No, nosotros mañana estamos de nuevo aquí, como todas las tardes en su programa. Bueno, se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Las tardes venezolanas. Por supuesto, le pedimos que nos acompañen también mañana. Así es, Daniel. Nos volvemos a escuchar el día de mañana. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASíNosVa, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va.